Escritora, ha pasado por redacciones importantes haciendo política internacional, también cultura, así que tenemos un gran gusto a saludarla a Inde Pomeraniec. Y su último libro además tiene que ver con Putin, porque son los rusos de Putin, el libro que ha publicado y que hace que en estos días se haya transformado en una referencia importante. Incluso publicó este fin de semana una nota muy interesante que se llama Putin abandonó la extorsión y la amenaza y decidió apostar de manera trágica a los juegos de guerra. ¿Cómo estás, Inde? Bueno, preocupada como todos. Sin duda, sí. Es un momento muy difícil porque sobre todo, bueno, gracias por el llamado, Rey y Romina, pero sobre todo porque es un momento en donde se hace muy difícil contar con la experiencia y con el análisis previo, porque los cambios son tan drásticos, tan dramáticos, quedamos tantos en offside, digamos, imaginando que la guerra o que la invasión no se iba a dar, que entonces estamos viendo momento a momento para tratar de entender lo que puede venir. Se hace muy difícil. Te quiero preguntar algo sobre eso. La mayoría de los especialistas decía, bueno, Putin se va a contentar con declarar que aceptaba la independencia de los territorios prorrusos y presionar y quedarse ahí. Nadie imaginaba una invasión de estas características. Si tenés que explicarlo en forma lo más simple posible, ¿por qué hizo esto? Bueno, a ver, si uno lo piensa en términos de lo que vio alrededor, digamos, si en su cabeza uno piensa que estaba esta idea desde siempre, vio que efectivamente podía haber algún margen, yo lo comentaba un poco en la nota, en relación a cierta debilidad en los adversarios, ¿no? Una debilidad que uno ve claramente en los Estados Unidos de los últimos años, perdiendo la influencia, que uno ve en un gobierno como el de Biden, que es un gobierno que todavía no queda muy claro hacia dónde va, que uno ve en una Unión Europea que con la salida de Angela Merkel no consigue encontrar un liderazgo. Macron claramente no puede reemplazar lo que fue Angela Merkel, pero al mismo tiempo resulta muy extraño imaginar que en un momento en donde, parece una ridiculez lo que voy a decir, pero a ver si consigo hacerme entender, Rusia pudo haber conseguido volver al mercado internacional científico con su vacuna. Pudo haberlo hecho, porque de hecho es una vacuna que en los lugares donde se aplicó funcionó y funcionó bien. Yo lo que imaginaba era que podía llegar a haber algo de poder blando por el lado científico para incluso terminar con la imagen malísima en términos científicos que fue Chernobyl, que fue el escándalo final de la ciencia rusa, digamos, y que era como una manera de volver de a poco de las sanciones por Crimea, negociar, insistir, persuadir y mostrar los efectos de una vacuna. Todo eso, digamos, lo que yo esperaba, Inde, y lo esperaba también en términos personales por mi propia vacuna, digamos, no ocurrió y fue por otro lado, pero de una manera muy sorpresiva, Rey. Ahora, Inde, ¿no hay alguna responsabilidad también de Occidente? Porque, fíjate vos, la vacuna, no se la aprobaron, y no hay mucha justificación para que esto no ocurra. Digo, a veces también uno se queda sin ese pedacito, ¿no? Que de pronto la OTAN fue extendiéndose hacia la frontera este, violando algunos acuerdos con la propia Rusia, la no aprobación de la vacuna Sputnik. No sé, yo lo leía a Thomas Friedman el otro día en esa nota que publicó en el New York Times, y él le asigna responsabilidad a Occidente también en lo que ha pasado. Por supuesto que la responsabilidad existe, y cuando te estoy hablando de lo de la vacuna, lo que estoy diciendo es cómo claramente fueron demorando algo para quitarlo del medio, para seguir castigando a Rusia, pero también para quitarlo del medio como posible actor dentro del universo de los laboratorios, ¿no? De eso no tengo ninguna duda. En relación a lo que tiene que ver con la cuestión de la OTAN, Ucrania estaba bastante lejos de integrar la OTAN más allá de los coqueteos, bastante lejos, porque hay una serie de exigencias que primero tendrían que presentarse como legislaciones, aprobarse, digamos, es como ingresar a la Unión Europea, que ahora Zelensky está aprovechando el momento para pedir que ingresen a Ucrania a la Unión Europea lo más rápido posible. Digamos, todo eso lo sabemos. No era particularmente el peor momento en ese sentido, ¿eh? Inde... De todos modos, por lo que te estoy diciendo, porque... Sí, perdón. No, perdóname, Romina, ¿cómo estás? Buen día. Sí.
¿Sabes lo que quería preguntarte? Digo, porque estamos pensando en la guerra, me parece, muchos en los viejos parámetros de lo que es un conflicto bélico, y acá, por supuesto, estamos viendo las sanciones y estamos viendo el interés de la comunidad internacional en debilitar a esto que se llama los oligarcas rusos. ¿Nos puedes contar quiénes son? Bueno, lo de los oligarcas rusos no surgen con Putin, sino con Boris Yeltsin. Cuando cae la Unión Soviética y cuando Yeltsin llega al poder, lo que empieza a ocurrir, mientras está por un lado lo que tiene que ver con la libertad de expresión, con todo aquello que por 70 años de comunismo no había habido, la posibilidad de acceder a todo lo que se les ocurriera en términos de consumo y demás, digamos, todo eso más en términos sociales. También lo que ocurría era que el gobierno de Yeltsin se iba desprendiendo de los bienes del Estado en sintonía con algo que vimos todos en la época, nosotros lo vivimos acá también durante el menemismo, digamos, en sintonía con eso de terminar con los estados grandes y fuertes y privatizar todo. Esa privatización de todo en Rusia llegó también en lo que tenía que ver los pícaros que se hicieron de los bienes del Estado por 2 centavos o los amigos del poder. De ahí surgen los primeros oligarcas, de ahí surge, digamos, el término, y ahí empiezan a aparecer los primeros millonarios, porque en Rusia no había, digamos, no era público que había millonarios. En Rusia, en la Rusia comunista, los que tenían el poder tenían también la posibilidad de acceder a cosas que el resto no accedía, pero no existía como categoría como la conocíamos en Occidente. Así surgen los millonarios rusos, los llamados oligarcas. Cuando llega Putin, mientras el gobierno de Yeltsin era el gobierno de los oligarcas, el gobierno de Putin es en realidad el gobierno, arranca como el gobierno de los servicios de seguridad, con Putin a la cabeza, que había sido además el director de los servicios secretos, de los herederos de la KGB, del FSB. Lo que llega es, digamos, la infiltración del gobierno por parte de los servicios de seguridad y un acuerdo que se da en el comienzo del gobierno de Putin, del primer gobierno ya como presidente, en donde convoca a esas decenas de oligarcas que llegaron con Yeltsin, sienta a la mesa y les pone las reglas del juego. Las reglas del juego son: ustedes van a ganar plata, esto es capitalismo de amigos, un paréntesis, digamos, ustedes van a ganar dinero, van a poder seguir ganando dinero siempre y cuando no se metan en política. Entonces, todos aquellos que siguieron esas reglas de juego siguen siendo los oligarcas que conocemos hoy. Ahora, aquellos que no... Sí. No, digo que me sorprende, digamos, que parte del conflicto, digamos, bélico como lo conocíamos en las últimas guerras, a diferencia de este, es justamente apuntar a este cerco de oligarcas rusos. ¿Para qué? Para debilitar, digamos, al... No termino de entender cómo debilita el gobierno de Putin. No, el tema tiene que ver, cuando se habla de los oligarcas en general, se está hablando de la economía rusa en general. Claro. No son solo los oligarcas. Es decir, bueno, el rublo se devaluó 30%, ¿no? Claro, bueno, pero eso naturalmente porque además se está considerando lo que es, que hay una invasión, hay un país que entró a otro país soberano, porque para poder hacer eso, Putin le contó al mundo antes que Ucrania no existe. A ver, estamos hablando de algo muy serio, no es solo la defensa de los ciudadanos que aún estando en territorio ucraniano querrían pertenecer y querrían votar, como en el caso de Crimea. En el caso de Crimea lo armó de otro modo, pero perdóname, me gustaría... volver un segundo a lo de recién para cerrarlo, en lo que tiene que ver con la economía. Las primeras sanciones siempre son económicas y las primeras sanciones van a ser económicas no solo al Estado ruso, al presidente ruso, al canciller ruso, sino que están tratando de golpear a todos aquellos que son los que tienen el dinero en Rusia, que tener el dinero en Rusia no lo tenés solo para vos y para tu familia. Sigue siendo un acuerdo, como dije antes, de capitalismo de amigos. Aquellos que hacen mucho dinero en Rusia en realidad tienen un vínculo con el Kremlin. Entonces eso es lo que está queriendo golpear Occidente. Claro, ahora, está muy claro lo que decís vos. Atacar, perdóname, para que termine de quedar claro, lo remarco. Puede ser entonces que atacar a los grandes millonarios rusos en el mundo, magnates, oligarcas, como sea, es también afectar al Kremlin. Eso es lo que decís. Bueno, cuando decimos en el mundo, tenemos que pensar si están en el mundo y siguen siendo amigos de Putin, como en el caso, por ejemplo, de Abramovich, que inmediatamente largó la dirección del Chelsea. ¿Por qué? Porque Abramovich nunca se metió en política, porque mientras vivía en Londres, además era gobernador de una provincia rusa, porque siempre estuvo respetando las reglas del juego. No es lo mismo del caso de Mikhail Jodorkovsky, que era el hombre más rico de Rusia en determinado momento, en el año 2003, cuando empezó finalmente a meterse en política,
y terminó detenido en un avión y durante 10 años, 13 años, ya no recuerdo, creo que fue en 2013 que lo liberó, 10 años, llegó a estar en una prisión de máxima seguridad en Siberia, no sé si se le inventaron las causas de corrupción, posiblemente las tiene, porque es muy difícil imaginar que haya alguien con las manos muy limpias allá, pero en ese sentido lo que pasó fue que transgredió la norma. Hoy Jodorkovsky sigue siendo ruso, más allá de que haya adquirido otra nacionalidad, pero digo, aquellos a los que se afecta económicamente son los que siguen teniendo vínculos con el Kremlin, definitivamente. En cuanto a lo que me preguntabas antes en relación a Occidente, porque pareciera que yo me estoy olvidando de la OTAN, de las mojadas de oreja, de los misiles, de cómo van cercando, hubo momentos infinitamente peores. Y hubo también, digamos, gobiernos bastante más en contra de Rusia en determinados momentos. El por qué ahora toma esta determinación 8 años después de la guerra en el Donbass, la verdad se me escapa a mí, se nos escapa a muchos. No sabemos muy bien dónde está el canciller Lavrov, que aparece pero no con la fuerza que tuvo durante estos años. Se ve a su ministro de Seguridad muy incómodo cada vez que la televisión lo toma. Lo que aparece es como la decisión de un hombre completamente desesperado y autoritario como es, mandándose. Más que eso, francamente, cuesta muchísimo entender por qué están sacrificando además lo que tiene que ver si les quedaba algo de imagen, porque incluso los propios rusos, que podían haber apoyado en su momento lo que fue la anexión de Crimea, que para Rusia es la recuperación, porque hay que recordar que en realidad fue Nikita Khrushchev quien, entre comillas, regaló Crimea a los ucranianos, entonces siempre los rusos entendieron que Crimea era propia, de hecho era el lugar donde iban de veraneo y demás. En este caso, estas localidades, estos territorios del este ucraniano podrían haber sido algo parecido. Ahora, el avance sobre el resto de las ciudades, el avance, digamos, por vía terrestre, vía aérea, llevarse por encima civiles, niños, esa imagen, ¿quién puede defender esto? Realmente, ¿cuán persuadido tenés que estar y cuán en contra de todo lo que venía haciendo Occidente para poder siquiera pensar que podés ir por encima del territorio del otro? Es difícil de explicar, sí, es muy difícil de explicar. Incluso, bueno, este fin de semana hubo muchas movilizaciones en Rusia pidiendo la paz o cuestionando la guerra, ¿no? También hay que ver ahí cómo empieza a influir en el frente interno, ¿no? Bueno, y muchos detenidos, ¿no? Porque claro. no son manifestaciones que no son aprobadas, porque lo que hay que recordar es que en Rusia vos no salís a la calle a manifestarte porque querés y cuando querés. Tenés que seguir una serie de trámites, hay que ver si te autorizan, suelen no autorizarte y suelen también detenerte después de participar de esto. Quiero decir, a todos aquellos que suelen, digamos, ejercer la política por el lado de la frase aquella de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, no suele funcionar bien así la cosa. Es decir, uno puede estar muy en contra de lo que hacen los países del occidente próspero, pero uno tiene que mirar muy bien lo que hace también el enemigo de esos países, porque es ese mismo enemigo de los países quien socialmente adentro de su país tiene a la gente contenida sin poder salir a la calle, tiene legislaciones en contra de minorías que a nosotros nos resultarían completamente escandalosas y sin embargo hay gente que mira para otro lado. O sea, hay montones de cuestiones que van más allá de si me cae bien o no me cae bien o del consumo irónico. Estamos hablando acá del modo en que están avanzando en un país, avanzando sobre las capitales y sobre las ciudades de un país, avanzando sobre la sociedad civil. Recién recibí un correo de una amiga, una persona que conozco desde el año 2017, que es dueña de una galería de arte en Dnipro, que es el este, que no es el este, digamos, de Lugansk y de Donetsk, pero es el este, y me cuenta cómo se están armando los civiles, cómo están armando las molotov los civiles, todo eso que puede parecer tan heroico, es un desastre. No, claro Rey. que sí, obvio. La guerra es una catástrofe tremenda. La verdad que es una barbaridad. Que abiertamente, no importa dónde sea, hay que ser muy categórico con eso, ¿no? Solo trae desgracia, dolor, muerte. Inde, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros. No, les agradezco a ustedes y en relación a esto que decís, yo también estoy bastante más tranquila con la posición argentina por lo que está
estaba viendo recién, el Ahora, mensaje del sí. canciller Cafiero fue un poquito más claro que lo que venían siendo en relación a la condena de la invasión. Así que eso tranquiliza también un poco. Lo analizamos hace un ratito nada más y tenemos la expectativa, yo sé que a vos te interesa el tema, de hablar con Cafiero antes del fin del programa. Buenísimo, me parece muy bien. Esperamos escucharlo entonces. Abrazo grande. Abrazo. Lo mismo para ustedes, lo mismo. Chau, chau. Inde Pomeraniec, periodista, escritora, autora de Rusos de Putin, una especialista en temas internacionales.